Soy Gabriela Arce. Vivo en México desde hace casi 40 años. De hecho, el 11 de octubre de 1980 llegué a México, llegamos Rafael y yo a México, gracias a la protección del gobierno mexicano. Tuvimos que salir de Bolivia, donde hemos nacido y donde hemos pasado nuestros primeros años de vida y de lucha. Tuvimos que salir, de Bolivia, justamente a raíz de un golpe de Estado militar. En principio, quiero agradecer la solidaridad mexicana y este recibimiento cálido que nos ha dado durante todos estos años. Muchas gracias, compañeras y compañeros de los círculos de estudio. Realmente poderles participar en nuestra experiencia y que ustedes reciban también nuestra opinión respecto a los golpes de Estado es muy gratificante, porque realmente el futuro de este país y el futuro de Morena depende justamente de que el pueblo esté organizado a nivel de círculos de estudio, de pequeñas células y grupos de actividad que no permitan que ocurra lo que ha ocurrido en Bolivia. Y creo que ustedes van a debatir esto y creo que van a lograr ese objetivo. En realidad, pues lo que ya ustedes oyeron de Gabriela es que nosotros somos también producto de un golpe de Estado. Y en este momento hay un gran debate mundial, podríamos decir, de si se trata de un golpe de Estado real o no el que ocurre actualmente en Bolivia. Creo que para la gente progresista del planeta y para los gobiernos identificados con los procesos de cambio reales, esto efectivamente es un golpe de Estado. Y lo principal para fundamentar esto es que estamos hablando de la destitución inconstitucional de un gobierno legítimamente elegido por un periodo determinado que estaba todavía en vigencia y que es destituido al margen de las normas constitucionales. Todos sabemos que la renuncia del presidente Evo Morales fue una denuncia forzada por una declaración del comandante de las Fuerzas Armadas en Bolivia. Aunque ellos apelan a su propia normatividad, diciendo que las Fuerzas Armadas tendrían la atribución de hacer sugerencias a las autoridades nacionales y por supuesto entre ellas al presidente, creemos que eso no es desde el punto de vista constitucional, ¿no? Corresponderá a una normativa interna. Por otra parte, desde el punto de vista técnico y administrativo, esa renuncia forzada tendría que haber llegado a la Asamblea Plurinacional de Bolivia para su consideración, aprobación o rechazo. La Asamblea nunca se pudo reunir con el quórum requerido, puesto que solamente contó con la presencia de la minoría opositora, que no pasa de ser un tercio. Entonces, esto no daba validez al proceso de sucesión constitucional, que claramente dice que toda renuncia, sobre todo en este caso del primer mandatario, debe ser considerada primero en la Cámara de Senadores, ¿no? Y si esto no se podía dar, luego en la Cámara de Diputados o finalmente en la Asamblea Integral de las dos cámaras. Esta situación no ocurrió porque nunca se pudo reunir la Asamblea. Por tanto, la renuncia no pudo ser ni aceptada ni rechazada. Y por otro lado, se recurrió a la secuencia constitucional que se debe
en estos casos aplicar para la sucesión presidencial en caso de que se hubiera aprobado la renuncia. Entonces correspondía primero al vicepresidente, que estaba ausente, y luego a la presidenta de la Cámara de Senadores, que también estaba ausente y que de manera clara por los medios de comunicación había presentado su renuncia. También había renunciado el presidente de la Cámara de Diputados. Por tanto, no había realmente manera de establecer una sucesión constitucional para la supuesta renuncia del presidente, que no estaba siendo considerada en la Asamblea. De esta manera creemos que, pues, al nombrar una Asamblea o una Cámara de Senadores sin quórum a una presidenta, ¿no?, para sustituir a Evo Morales, fue una cosa completamente irregular e inconstitucional, y por supuesto avala completamente la determinación de que se trata efectivamente de un golpe de Estado. Yo lo que quisiera, además, estoy primero absolutamente de acuerdo con lo que dice Rafael, pero quisiera mostrar además una pequeña diferencia, que no es pequeña. En general, hay una cantidad de gente que argumenta que no fue golpe de Estado porque el ejército no salió a las calles, porque no hubo tanques, porque no hubo aviones. En Bolivia sí los hubo, no en la medida en que se dio en los años 70 y 80, pero sí los hubo, en primer lugar. Pero más allá de esto, creo que a partir justamente de las experiencias de los años 70, de los golpes de Estado en Sudamérica en los años 70, la propia derecha aprendió. Y aprendió que si vuelve a tener los mismos procedimientos de un golpe de Estado, tendría al mundo entero en su contra. ¿Qué hacer entonces? Visibilizar lo menos posible los actos de represión, visibilizar lo menos posible los actos de imposición y de golpe. ¿De qué manera? De todas las maneras más creíbles posible para el mundo y la ciudadanía. Entonces, pues, en Bolivia se genera un golpe blando y al final desemboca todo en la renuncia del presidente Evo Morales. Pero también hubo este tipo de golpes, quizás menos estridentes, pero sí los hubo en todos los países de América Latina que tuvieron un intento, que iniciaron un proceso de cambio y cuyas políticas económicas y sociales estaban destinadas a los menos favorecidos. Tenemos los ejemplos de Paraguay, que fue uno de los primeros. Tenemos el ejemplo de Honduras. Tenemos el ejemplo, el último de los ejemplos, por así decirlo, el de Lula. Entonces, pues, no hace falta discutir demasiado sobre cómo fue que se fue dando el proceso del golpe. Lo cierto es que hay un golpe ahí. Lo cierto es que se rompió completamente con la institucionalidad y lo cierto es que en este momento hay una presidenta autoproclamada que no contó con la mayoría parlamentaria para poder ser elegida como sustituta del presidente Evo Morales. Sí, bueno, también se podría discutir ahora cuáles son las justificaciones del golpe o cuáles son los errores que llevaron a esta situación en Bolivia, que quizás es lo más importante que nuestros círculos de estudio del instituto y todos los grupos sociales organizados para la Cuarta Transformación pudieran debatir, ¿no? O sea, nosotros
no tenemos que cometer los errores que se han cometido en Bolivia, ¿no? Porque debemos nosotros mantener, ¿no?, la formación política de toda nuestra militancia, de todos los simpatizantes y del pueblo de México en general, en el más alto nivel que se pueda conseguir, con un trabajo cotidiano y permanente, ¿no? Debemos siempre estar pendientes de lo que se está haciendo y ser el control social. Nosotros debemos ejercer el control social sobre nuestros representantes, incluido Andrés Manuel, ¿no?, para darle certeza y fortaleza a las decisiones que se vayan tomando en la Cuarta Transformación, ¿no? Solo así realmente podremos evitar que seamos víctimas también de golpes blandos o de otro tipo de golpes de los cuales no estamos exentos si realmente no mantenemos nuestra actividad política intensa, ¿no? Y eso creo que es lo más importante. Allí en Bolivia hubo un poco de deficiencias en estos aspectos, de mantener la formación política, de incrementarla, de mantener movilizado al pueblo, de evitar la corrupción y la corporativización de los movimientos sociales. Y finalmente el error fundamental que se cometió es de desconocer el resultado del referéndum del 21 de febrero del 2016, ¿no? Cosa que fácilmente podía haberse librado tranquilamente, porque habían 3 años para que el movimiento al socialismo pudiera preparar una candidatura exitosa, alternativa a la de Evo Morales. Y lamentablemente eso no se supo hacer, y eso quizás fue lo que determinó finalmente en cascada, ¿no?, una crisis ética y moral del círculo dominante más alto, ¿no?, del círculo de gobierno más cercano al presidente, y que finalmente desembocó en este golpe de Estado. Uno se pregunta, bueno, ¿y el imperio? ¿Y la ultraderecha? ¿Y los poderes fácticos internacionales? ¿Participaron? Claro que participaron. Y participan aquí en México, y participan en el Ecuador, y participan en Venezuela, y participan en todos los países en el mundo cuyos movimientos sociales o gobiernos intenten un proceso democrático desde el punto de vista económico fundamentalmente. Claro que participan, claro que son los responsables, y eso la izquierda lo sabemos de toda la vida. Cometer los mismos errores es, en el caso mexicano, sería casi un pecado. Sabemos que la derecha, la ultraderecha y los intereses internacionales están en contra de la 4T. ¿Qué hacer a cambio? Lo que dice Rafael, estar movilizados de una manera consciente, conocer, saber y transmitir este conocimiento y esta conciencia política, pero además tener la capacidad de hacer una vida orgánica, de estar estructurados en nuestros territorios, en nuestras universidades, entre las mujeres, con los indígenas, los pueblos indígenas. Morena tiene que estar organizada, y por otro lado, nuestros círculos de estudio deben tener la capacidad de reflexionar permanentemente sobre la coyuntura a partir de herramientas de análisis científicas que nos provee el propio instituto. Esta es una de nuestras obligaciones fundamentales, no solamente para apoyar la 4T, sino, si fuese necesario en algún momento, para rectificar el camino si alguien de la 4T pudiese estar equivocado o pudiese cometer algún error. La única manera de evitar un golpe de Estado es
un partido organizado, una permanente formación política para el análisis de la coyuntura y para la propuesta a futuro, no solamente de estos primeros 6 años. ¿Qué pasará después? ¿Permitiremos que regrese la derecha? ¿Permitiremos que regrese el neoliberalismo? Si esto nos ocurre, es que habremos hecho poco o nada.